va a ser sobre toda la unidad 3. Y el parcial 2 va a ser sobre la unidad 4 y 5. A ver, esperen, que yo no estoy grabando. Ahora me fijo si Cristina ya pudo entrar para que pueda empezar a grabar. Espérenme un momento. ¿Entraste, Cristina? Si no, a ver si debería dejar de compartir para empezar a grabar yo. A ver. Ahí está, ahí empiezo a grabar yo entonces. Ay. Ahí está. ¿Me ven bien ahí en la diapositiva? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Es que volví atrás para poder grabar. Bueno, entonces, la unidad 5, vamos a ver toda la parte de microbiología de las fermentaciones de interés regional, y específicamente el tema 5.1 va a tratar de los microorganismos de interés industrial, los microorganismos que nosotros que comúnmente se usan para de aplicación industrial o biotecnológica. ¿Y por qué emplear microorganismos a nivel industrial? ¿Cuáles son las ventajas que presentan los microorganismos? Bueno, la principal ventaja es, ¿sí?, al ser de un tamaño pequeño, presentan una alta relación superficie-volumen, por lo tanto pueden adquirir sus nutrientes de una forma más rápida, lo cual hace que tengan una elevada velocidad metabólica, ¿sí? Además, los microorganismos tienen una fácil adaptación a los distintos ambientes, por lo tanto resulta fácil adaptar al laboratorio y luego de las condiciones del laboratorio a una escala industrial. Además, los microorganismos son, al ser por lo general unicelulares, es más fácil su manipulación genética, ¿sí? Tanto para inducir cambios en un microorganismo, introducir cambios, como para agregar, o sea, inducir algún cambio o incorporar algún grupo de genes. ¿Bien? Eso ya lo van a ver bien, todo el tema de manipulación, de combinación genética, el año que viene en genética. Bueno, hay áreas de aplicación. Voy a tener que mutear. Entre ellas tenemos en el área de salud, ¿sí?, para el mantenimiento de la salud, por ejemplo, un ejemplo es el de la insulina, ¿sí?, que es Profe, se le dejó de escuchar.
disculpen, es que desde la facultad por ahí la señal está un poco cambiante. Bueno, desde mi casa también, yo no sé desde dónde da. Creo que no se vio nada casi. No sé hasta qué etapa. Está bien, profe, no pasa nada. Llevamos hasta donde decía áreas de aplicación y bueno, estaba explicando del mantenimiento de la salud y tratamiento de enfermedades. Bien. Era la segunda diapositiva, creo. Bien. No, ahí. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. ¿Acá quedamos? No, era la anterior. Ahí. No, la anterior. Claro, la anterior. Ahí. Bien. Bueno, entonces, comienzo a ver, no sé si tengo que grabar. ¿Está grabando? Sí, profe, ya se está grabando. Bueno, ¿por qué emplear microorganismos? ¿Cuáles serían las ventajas de emplear microorganismos para aplicaciones industriales? La principal ventaja es el pequeño tamaño que presentan estos organismos, por lo tanto tiene una alta en superficie y volumen, lo que incrementa, hay un mayor ingreso, más rápido ingreso de nutrientes, por lo tanto tienen una elevada velocidad metabólica, y un rápido crecimiento. Además, varias especies de microorganismos presentan una fácil adaptación a diferentes ambientes. ¿Eso qué favorece? Favorece el traspaso, digámoslo así, de la naturaleza, el ambiente natural donde se encuentra el microorganismo, al laboratorio, y del laboratorio luego a un escalado a nivel industrial. Además, al ser organismos más simples, es más fácil llevar a cabo la manipulación genética. Bueno, con respecto a las áreas donde podemos aplicar a los microorganismos, bueno, puede ser en el ámbito de la salud, para el mantenimiento, digamos, de un estado saludable. El clásico ejemplo sería el de la insulina, ¿sí? La producción de insulina para aquellas personas insulina dependientes, o el tratamiento de enfermedades, como es el caso, el principal ejemplo serían los antibióticos. En la industria alimentaria, bueno, tenemos microorganismos que participan en los diferentes procesos fermentativos, así como también microorganismos que producen subproductos como resultado del proceso fermentativo, que también son empleados en la industria alimentaria. Con respecto a la producción agropecuaria, se pueden mencionar diferentes microorganismos, que vamos a verlos a continuación, que pueden ser empleados como biofrisantes, biocontroladores, como antibióticos en el caso de animales. En la minería, algunos microorganismos pueden participar en los procesos de biolixiviación, que la biolixiviación es la acción, digamos, de metales a partir de minerales, aspectos relacionados con el impacto del medio ambiente. Bueno, como bien les decía, los microorganismos están involucrados en diferentes aspectos, digamos, dentro de la industria alimentaria, como son pueden llevar a cabo diferentes la unidad 1 en metabolismo, hay ciertos microorganismos que pueden llevar a cabo la fermentación alcohólica. Mediante la fermentación alcohólica, depende del sustrato que fermenten, van a producir diferentes alimentos, como son el pan, el vino, la cerveza, la sidra. Bueno, en realidad
les menciono los más, pero hay diversos productos fermentados a base de cereales y de granos que se consumen en otras partes del mundo. Ahora acá también se están empezando a consumir y que tienen un alto valor nutritivo. La fermentación láctica, bueno, tenemos los yogures, quesos, aceituna también es producto de una fermentación láctica, chucrut, bueno, vamos a verlo en más detalle en las próximas clases. Los probióticos, que solo va a ver en esta clase, son microorganismos entonces que pueden estar incorporados en una matriz o consumirlos de manera independiente, que también hacen un aporte a la salud. Los alimentarios también pueden estar relacionados con los alimentarios como otros compuestos que contribuyen con la salud. En la industria textil, bueno, ciertos microorganismos pueden formar lo que se conoce como las biofibras, que son polímeros de celulosa, también conforman, en Argentina ya hay algunos estudios de biofibras en tejidos, también para suelas de zapatos. Bueno, enzimas se utilizan, enzimas en detergentes, ¿sí? Sobre todo para el lavado de los tejidos. Y los colorantes, diferentes microorganismos son productores de colorantes y la industria los incorpora para diferentes, para cuero o diferentes matrices, digamos, para colorear. Bueno, en la industria farmacéutica, ahí me falta una U, los microorganismos, bueno, son productores de diferentes compuestos que son incluidos en diversos fármacos, ¿sí? Son productores de vacunas también, de antibióticos, de la insulina, de la hormona de crecimiento. En cosméticos cada vez más se incorporan productos producidos por microorganismos, como es, por ejemplo, el ácido hialurónico, el Botox. Respecto a la parte, cómo contribuyen desde los microorganismos, o sea, al ambiente, digamos, es mediante la bioremediación, sobre todo en aquellos suelos dañados por la industria minera, en la bioremediación, la biolixiviación, que es lo que les explicaba recién, la extracción de metales desde los minerales, en la depuración o saneamiento de fluentes de agua, en el reciclado y de la materia orgánica, bueno, puede ser la vegetal o animal, en la producción de para diferentes áreas de organismos con nombre específico en esos géneros y productos por ejemplo, por detetus dos por los antibióticos y el antibiótico por esas acetomices. Puede haber tetraciklina y antibióticos forman parte de los medicamentos, son puestos y la insulina produce como diferente y la contra la hepatitis por de la aplicación
y va a aparecer otros vinagres producidos por... ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, ¿dónde quedé? Varias especies de Bacillus producen algunos compuestos que se usan como saborizantes de alimentos. Streptomyces crestomycetus produce los carotenoides. Y bueno, Lactobacillus participan en la elaboración de los quesos. En la producción vegetal, ¿cómo participan los microorganismos? Bueno, como inoculantes de leguminosas, los Rhizobium, productores de ácido giberélico, la giberela, y como bioinsecticidas, Bacillus thuringiensis, Verticillum lecani y Metarhizium anisophilae, ¿sí? Como bacterianos y fúngicos. Y en la producción animal tenemos a la levadura Candida utilis y a Clostridium, varias especies del género Clostridium, que participan como productores de proteína unicelular, que en un ratito les comento de qué se trata, y Salmonella y Brucella abortus, vacunas. Bueno, acá como insumos industriales, o sea, para la producción de etanol, Saccharomyces y Simomonas, para la producción de butanol, acetona, Clostridium, acetobutilinum, y unos diversos bacillus, digamos. Para enzimas industriales, que ahora vamos a ver en más detalle de todo lo de enzimas, el género Bacillus, Aspergillus, Trichoderma, Aspergillus niger, diversos tipos de Aspergillus niger pueden producir enzimas, ¿sí? Los hongos de las enzimas de las extracelulares. Aspergillus niger además también puede producir ácido cítrico y glucosa. Y la goma xántica o goma xantano es producida por las xanthomonas, ¿sí? Xanthomonas campestres. En el caso de la minería, para la biolixiviación, diferentes especies de Thiobacillus, sobre todo Thiobacillus thiooxidans, son una de las que principalmente participan en este proceso. Y bueno, en la depuración de efluentes participan diferentes especies aerobias y anaerobias, especialmente de arqueas. ¿Siguen escuchando? Sí, creo que ahora mejor. ¿Cuáles serían los...? Perfecto. Ustedes avísenme, Cristina está atenta, pongan en el chat, avisen apenas dejen de escuchar. Bueno, ¿qué criterios hay que tener en cuenta al momento de seleccionar microorganismos para poder ser usados a nivel industrial? Deben ser genéticamente estables. Hay microorganismos que son más susceptibles, o sea que frente a diversos factores de estrés, susceptibilidad y se estos microorganismos serían aptos, dado que necesitamos que se mantengan todo su genoma lo más estable posible para que produzcan lo que nosotros queremos producir en gran escala. Otro criterio de selección, de crecimiento, deben tener una velocidad de crecimiento alta, elevada, no deberían generar compuestos que contaminen al ambiente ni que resulten tóxicos. Y acá estamos incluyendo a los fagos en el caso de las bacterias o a cualquier otro virus que puede estar incorporado en las eucariotas. Bien. Con respecto a los requerimientos nutricionales, esto es muy importante, es crucial que estos microorganismos presenten bajos requerimientos nutricionales y que sean de costo reducido para que tenga hecho a nivel industrial, digamos, puedas tener una mayor ganancia, digamos.
Es importante que estos microorganismos presenten fácil conservación, ¿sí? Sin pérdida de sus propiedades. Los microorganismos se conservan por lo general bajo ciertas condiciones, entonces, pero sería muy importante que la conservación de este microorganismo sea de un modo fácil. Todo lo que es conservación lo vamos a ver con más detalle luego en la unidad 3 en las prácticas. Que tenga un tiempo reducido del proceso fermentativo para producir este compuesto, que presente del producto que se desea, y que sea de fácil extracción desde el sustrato medio donde se produce. Estos son los criterios básicos que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar un microorganismo. Bueno, nosotros podemos hacer un tipo de mejoramiento para que estos microorganismos crezcan de un modo más apto y produzcan los compuestos que nosotros deseamos de una manera más, en mayores concentraciones. Nosotros podemos hacerlo mediante optimización en diferentes medios de cultivo. Primero debemos hacer un estudio a ver cuál sería el medio de cultivo más óptimo para que crezca este microorganismo, y luego hacerlo crecer en ese medio de cultivo. Cuando crecen unidades formadoras de colonias, que son cada uno de estos puntitos que ustedes ven acá, lo que deberíamos hacer es seleccionar primero, digamos, y las unidades formadoras de colonia que crecen primero, las seleccionamos, hacemos un ensayo evaluando su crecimiento y las hacemos crecer en estos medios de cultivo para seleccionar las que crecen más rápidas y de mejor modo. ¿Sí? Esta es una forma de seleccionar. Otra forma es mediante la aplicación de la genética. Mejoramiento genético, que es aplicando algún tipo de mutación que puede ser inducida por agentes químicos o físicos. Bien, entonces, mediante la mutagénesis, nosotros podemos modificar algún gen que ya está en ese microorganismo y hacer que ese gen que codifica para esa actividad lo haga de una manera más elevada. O sea, por ejemplo, yo quiero que produzca, yo al modificar ese gen, puedo modificar ya el gen, porque ese microorganismo ya ha producido, sí, pero lo que puedo hacer es que produzca en una mayor proporción, ¿sí? Eso es mediante una mutagénesis. O puedo tener un microorganismo que me gusta por otras causas, que lo selecciono por otras causas, puede crecer rápido, se adapta a un sustrato que es económico, pero no tiene el gen que codifica para la producción de ácido cítrico. Entonces yo se lo debo incorporar a ese microorganismo, ¿sí? Y ese microorganismo debe adaptarse, previo a una evaluación de que ese gen condiciones, digamos, en ese microorganismo, y luego puedo hacer que ese microorganismo sea productor de ese compuesto. Bien, todo eso es mediante la aplicación de mejoramiento genético. Por lo general, los microorganismos en su ambiente producen los compuestos de interés, pero lo producen en concentraciones bajas, o sea, en las concentraciones que ellos necesitan para poder sobrevivir en ese ambiente. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, el Penicillium chrysogenum, que es el productor de penicilina, cuando está en su ambiente natural, produce entre 1 y 10 microgramos por mililitro. Pero después de una modificación a nivel genético, a nivel industrial, produce hasta 50.000 microgramos por mililitro. Bien, eso es luego de una modificación genética, incrementando, miren, la cantidad de veces para que tenga, que se justifique la producción, el crecimiento de este microorganismo para la producción de penicilina. Vamos a empezar a distinguir compuestos que se producen a nivel industrial y quiénes lo producen y para qué. Bueno, tenemos los aminoácidos que son producidos
a nivel industrial, y principalmente se usan en la industria alimentaria. Por ejemplo, el glutamato se usa en diversos alimentos, y la finalidad es para reforzar el sabor, también para ablandar carnes, para contribuir con el sabor, enriquecer el sabor. Bueno, no, perdón, lo de enriquecer el sabor, que es más bien también reforzar, es para los zumos de frutas y en el caso del espartato, ¿sí? Del aspartato y de después la lisina, ¿sí? Que se usa en alimentos edulcorados y para mejorar el sabor. También tenemos la cisteína, que se utiliza en el pan para mejorar la calidad del pan. Y también en los zumos de frutas como antioxidante. Tenemos el triptofano y la histidina, diversos alimentos, también en la leche en polvo, y como antioxidante, en saciamiento, digamos. Bueno, el aspartamo, que se usa en bebidas refrescantes y edulcorante, que lo habrán visto en los edulcorantes, que por lo general está detallado el aspartamo. La metionina, que es producida de productos de soja, y se utiliza como aditivo nutritivo. Como les decía, por lo general se utiliza a nivel industrial en el que se produce es el glutamato. ¿Bien? Ven la cantidad que se produce de toneladas en el mundo anualmente. También se utilizan aminoácidos en la medicina cosmética y en la industria química, pero en niveles mucho más bajas. Bueno, el glutamato o ácido L-glutámico, que como les comentaba es el que más se emplea a nivel mundial, es producido por Corynebacterium glutamicum. ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca a nivel industrial este compuesto? Necesitamos de melasas o de almidón hidrolizado, ¿sí? Además, incorporar, puede ser mediante amonio o urea. También requiere de un suministro de oxígeno. El organismo trabaja en un rango de pH de 7 y 8, la adición de biotina, ¿sí? Bueno, para al principio comenzar a producir la biomasa, pero disminución de la biotina para que el aminoácido vaya al medio, ¿bien? En un comienzo hay que agregar la biotina, pero luego para que el aminoácido quede en el medio debe reducirse la biotina. Y por lo general se incorpora penicilina como antibiótico para que no desarrollen otros microorganismos, otras bacterias serían. El ácido cítrico es otro compuesto que se produce por diversos microorganismos, especies de Guillermondi, serán las que principalmente se emplean a nivel industrial para producir el ácido cítrico. ¿Para qué? ¿Dónde es empleado el ácido cítrico? En las bebidas alcohólicas como acidulante, como auxiliar en la fabricación de mermeladas y como aditivo en la industria de repostería. Para Aspergillus niger, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca? Necesita una concentración de azúcar mayor de 140 gramos por litro. Sí o sí requiere de oxígeno y de nitrógeno, ¿sí? En unas concentraciones de entre 0,1 y 0,4 gramos por litro. Y necesita litros. ¿Cómo se... Chicos,
Hola, Sí, chicos, ¿me profe. escuchan? Ah, bien. Y debe mantenerse el pH a un valor menor de 2. En cambio, Candida guillermondi no es necesario reducir los niveles de hierro, se produce en un rango de pH más ácido, entre 3,5 y 5, y es más osmotolerante que Aspergillus niger, o sea que es mayor de azúcares. Podemos hacer crecer a Candida guillermondi en 200, 300 gramos por litro de azúcar. Y la fermentación es más rápida en Candida guillermondi que en Aspergillus niger. Otro ácido orgánico producido por microorganismos es el ácido glucónico, que bueno, es producido por Aspergillus niger y Gluconobacter suboxidans. Se obtiene la glucosa. ¿Y cuáles son sus usos? ¿Cuál es la reducción? El por litro, sí, de manera que se desarrolla un rango de Sí, pero medio cortado, profe. ¿no? Bueno, entonces, en un de o sea, participa en la dirección de cosas, tiene extra más la sí, sí,
Bueno. En enzimas me empezaron a escuchar mal, ¿verdad? Decime que si responden en encima. Bueno, empiezo en encima. ¿Puedes grabar? Sí. Bien. Bueno, enzimas, uno de los productos que realmente producen, valga la redundancia, los microorganismos, y que tienen diversas aplicaciones son las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Ustedes ya conocen bastante las enzimas, ya lo han visto, pero bueno, las enzimas son proteínas que sirven de catalizadores en diferentes técnicas, ¿sí? Bueno, los microorganismos son buenos productores de enzimas. Por lo general, como ya les hemos mencionado en las enzimas, para poder incorporar sus nutrientes o para poder adaptarse mejor al ambiente en el que están. A los microorganismos podemos modificarlos genéticamente para incrementar la producción de estas enzimas. Por lo general, las enzimas producidas son fáciles de recuperar, especialmente las extracelulares. La producción de enzimas de origen microbiano, por lo general requieren de materias primas que son sencillas. Los microorganismos, bueno, productores de enzimas son fáciles de cultivar, presentan velocidades de crecimiento y en determinadas condiciones pueden llegar a producir gran cantidad, digamos, de enzimas. Recuerden que las enzimas son bastante estrictas con respecto a las condiciones de pH y temperatura para actuar. Y para producirlas, también el microorganismo debe estar expuesto a diferentes factores, ¿sí? Y hay que tenerlos en cuenta. Por lo general, los microorganismos productores de enzimas son fáciles, pueden hacérselos crecer fácilmente en el laboratorio y además presentan un fácil escalado a nivel industrial. Y en general, no todas, pero en general, las enzimas de origen microbiano son más estables que sus homólogas de origen vegetal y de origen animal. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones a nivel industrial de las enzimas microbianas? Bueno, podemos aplicarlas en bebidas y alimentos fermentados, como es el caso del pan, del queso, del vino, la cerveza, la sidra. En el caso del pan es para modificar ciertos aromas, para mejorar la textura. En el caso de los quesos también es para épticos de los flavors del queso. En el vino, en la cerveza también, para contribuir a los aromas, en el caso del vino, los aromas frutados, sería la enzima la beta-glucosidasa, por ejemplo. En el caso del vino, de la cerveza, para clarificar las bebidas, como es el caso de las enzimas las pectinasas, que rompen la pectina, por lo tanto, el producto queda más clarificado. También se utilizan enzimas para producir endulzantes, para ablandar las carnes y para los jabones y detergentes. Bueno, en esta tabla, la vemos así en general, hay distintas, como se les suele llamar, familias de enzimas, ¿sí? La fuente, quien las produce, la aplicación a nivel industrial, bueno, y la industria. Grasas son producidas por hongos y bacterias, hongo filamentoso, por lo general las levaduras lo producen en muy baja proporción, y se puede aplicar en la industria panadera, en la industria papelera, en la industria textil, ¿sí? En la parte de la eliminación de manchas. En el caso de las proteasas, que es una gran familia de enzimas, son producidas principalmente por las bacterias, pero hay algunos hongos que también producen proteasas, y también sus aplicaciones en la industria panadera, en la industria textil, en los jabones,
¿sí? Hay mucha aplicación de enzimas proteasas en las carnes, en medicina, ¿sí? Bueno, la enzima, la invertasa, la glucosa oxidasa, estas son producidas por la invertasa por levadura. La invertasa es la enzima que rompe la sacarina. Se utiliza para el relleno de los caramelos en confitería, y la glucosa oxidasa es para eliminación de glucosa y oxígeno, ¿sí? Para el caso de los papeles que se utilizan para el caso de la diabetes, por ejemplo. Bueno, y acá otras enzimas como la glucosa isomerasa, la pectinasa, que como ya les decía antes, para clarificar, bueno, los jugos y los vinos, la renina, para la coagulación de la leche en la industria quesera, las que son producidas por bacterias y hongos también, que se usa en la lavandería, se puede usar en la industria de los alimentos, ¿sí? Para romper este polímero y dejar liberadas las azúcares. Grasa en la industria lechera y en la industria textil. Y bueno, la lactasa y la ADN polimerasa, esta enzima es muy importante. Esta enzima se extrae de arqueas y también de algunas bacterias. Son microorganismos que se adaptan a temperaturas altas, y es la enzima que lleva a cabo la replicación del ADN. O sea, en la enzima en biología molecular para poder replicar ADN y poder identificar a nivel de especie a diferentes organismos, microorganismos y organismos en general, ¿sí? Entonces, es muy, muy utilizada. Bueno, las enzimas, entonces, las intracelulares, el microorganismo las produce y permanecen en el interior de la célula. Actúan sobre sustratos de bajo peso molecular y se encuentran en la parte, entonces, interna. ¿Cuáles serían estas enzimas? Tenemos la glucosa isomerasa, la glucosa oxidasa, la penicilina silasa, alfa-galactosidasa, pululanasa y lactasa. Algunas de las enzimas más comúnmente intracelulares. Entonces, se necesita que la célula esté íntegra para que se sintetice, ¿sí? Para que se produzca esa enzima. Por lo tanto, debemos preservar la actividad de la célula. Para obtener el producto, o sea, la enzima, es necesario luego romper la célula. Y posteriormente hay que llevar un proceso de separación de la enzima por un lado y del resto de la célula por otro. Por ahí suele ser una operación un poco engorrosa, difícil, pero es cuestión de que cada industria la ponga a punto, y por ahí puede llegar a ser costosa de acuerdo a las enzimas, si tiene pasos para llegar a la pureza. ¿Por qué? Porque estas enzimas, obviamente, al estar en el interior de la célula, van a estar con otras proteínas intracelulares. Entonces, hay que purificarla y separarla. La separación de la célula del medio cultivo permite obtener preparados muy concentrados, sí, que facilitan la purificación. En cambio, las enzimas, las extracelulares, actúan sobre sustratos de alto peso molecular y se sintetizan, en general, en grandes cantidades. Son las conocidas como hidrolasas, la mayoría son hidrolasas porque cuando producen la ruptura del sustrato, liberan una molécula de agua. Entonces son producidas y excretadas por la célula. Por lo tanto, no vamos a requerir técnicas para romper la célula, porque ya están fuera de la célula y que el sustrato donde las producen. Algunas veces son difíciles de aplicar a gran escala, o sea, de producir a gran escala más bien, y por lo general el número de proteínas o de enzimas que produce un microorganismo
En general, es fácil de aislar una enzima a partir de un... Y suelen presentar estructuras más compactas y menos susceptibles a la desnaturalización que las intracelulares. Entonces, enzimas extracelulares tenemos las carbohidrasas o carbohidrolasas, que son las que van a degradar polímeros, como es el caso de las enzimas amilasas, que degradan el almidón, pectinasas, degradan la pectina, y celulasa, la celulosa. La glucosa isomerasa, que rompe los enlaces de la sacarosa, y después algunos que actúan a nivel de disacáridos, perdón, la de la sacarosa es la invertasa, me equivoqué arriba, y la beta-galactosidasa, que separa la galactosa y la glucosa, que están unidos conformando la lactosa. Bueno, los principales productos que se obtienen según el grado de la hidrólisis, porque algunos polímeros vienen dos subproductos, ¿sí?, que van teniendo diferentes grados de hidrólisis, como es el caso del almidón. El almidón primero, en la primera, digámoslo así, ataque enzimático, queda degradado en dextrina, luego en un jarabe de maltosa, de glucosa y de fructosa. El almidón particularmente está conformado por amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero que tiene enlaces beta 1,4 y la amilopectina tiene enlaces beta 1,4 y beta 1,6. Se encuentra en mayor proporción la amilopectina en un 80% aproximadamente y la amilosa en un 20%. Y son dos tipos de enzimas que van a actuar para en azúcares más simples, que es la alfa-amilasa y la beta-amilasa. Otra gran familia de enzimas son extracelulares, son las proteolíticas. Estas enzimas tienen la particularidad que actúan a diferentes pHs. Por lo tanto, se clasifican en las enzimas proteolíticas alcalinas, proteolíticas neutras y proteolíticas ácidas. Las alcalinas, por lo general, son empleadas para productos de limpieza y de cueros. Acá les menciono algunas especies que producen enzimas proteolíticas alcalinas, como bacillus, diferentes bacillus, Streptomyces, también hongos filamentosos como Aspergillus niger, Aspergillus oryzae y Flavus, Aspergillus flavus. Son estables a altas temperaturas, el pH óptimo, ¿sí?, es un pH alcalino entre 9 y 11. Presenta estabilidad frente a los quelantes, como el hepta, y son poco estables frente a la presencia de surfactantes, que son los detergentes, ¿sí? Y se comercializan gránulos o partículas. Las neutras, las enzimas proteolíticas neutras, son empleadas en la panificación, en bebidas, carnes, también para la producción de gelatinas. Diversas especies de microorganismos la producen, sin embargo, presentan una baja estabilidad y las proteínas alcalinas pueden inactivar a las proteínas neutras. Y las ácidas son empleadas en la industria quesera, como son los microorganismos Mucorpus, endotia, parasítica, Mucormiae, se emplean como sustitutos de la quimosina bovina en la elaboración de quesos. Entonces van a contribuir a la coagulación de la caseína por hidrólisis de un enlace peptídico. Bueno, se puede producir estas enzimas, las proteolíticas ácidas, en sustrato sólido o en medio líquido, según el tipo de microorganismo. Por lo general, los filamentosos producen este tipo de enzimas en sustratos semisólidos, digámoslo así, y las bacterias en sustratos o medios líquidos. Y también se utiliza las enzimas proteolíticas ácidas para la degradación del aspartamo.
Entonces, ¿cuáles son las etapas para obtener enzimas a nivel industrial? Hay que seleccionar, debemos seleccionar una fuente o sustrato, producir células que produzcan una aleación de llevar a cabo, en el caso de las enzimas intracelulares, la ruptura celular y la eliminación de los restos de las células, ¿sí? Solo en el caso de las intracelulares, en este paso. Luego está la etapa de la concentración, ¿sí? Y la purificación. Y bueno, y la concentración final ya para la comercialización. Para optimizar la producción hay que incrementar, maximizar la velocidad de síntesis de la enzima y su concentración para reducir los costos. Recuerden que las enzimas, como les mencionaba anteriormente, son más activas a determinados rangos de pH y temperatura. Entonces, hay que hacer un estudio, un análisis de cada enzima en particular para ver cuáles son las condiciones óptimas para que se produzca la mayor concentración de estas enzimas. Entonces, hay que hacer mucha experimentación a escala de laboratorio, hay que evaluar muy bien el ciclo celular. En qué momento del ciclo el microorganismo produce esa enzima o lo produce en mayor proporción. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales para que se produzca esa enzima? ¿Por qué esto? Porque hay enzimas que son constitutivas o hay otras que son inducibles, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Las enzimas constitutivas son las que el microorganismo las produce siempre. No hace falta que un factor externo esté presente o no para que la produzca. En cambio, las inducibles, lo contrario, requieren de un compuesto determinado o de la falta de un compuesto para que se produzca la enzima. ¿Bien? Entonces hay que hacer un estudio bien exhaustivo del microorganismo para ver qué tipo de enzima es y cuáles van a ser entonces sus requerimientos. Obviamente hay que evaluar bien si es una enzima intra o extracelular y cuáles son los mecanismos de control para su síntesis. Con respecto a la purificación, bueno, por lo general, el paso más costoso, económicamente hablando, la recuperación y la purificación, sobre todo en el caso de las intracelulares. En las intracelulares, en varias etapas, llevarse a cabo la purificación, porque recuerden que están dentro de la célula, y dentro de la célula hay otras proteínas y otras enzimas y otros compuestos que la célula junto con estas enzimas. Bueno, y por lo tanto, en este paso puede haber una pequeña pérdida de enzima, por eso es muy importante que se ponga a punto esta etapa. Y bueno, puede haber una pérdida, por ahí la espuma puede hacer que se inactiven las enzimas, o también variaciones bruscas de pH y temperatura. Todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento, en la etapa de la purificación. En general, tenemos la extracción, aislamiento y purificación de las enzimas. Tenemos el material de partida, digamos, lo primero que debemos hacer, si son enzimas intracelulares, es romper la célula. Podemos romperla mediante diferentes mecanismos, digamos, con un detergente, aplicando algún álcali, con algunas enzimas que degraden a la célula, a la pared, con un shock osmótico, con la tamización líquida o sólida, colocando el microorganismo en agitación con compuestos abrasivos o que rompan la pared. El resultado final tiene que ser la célula microbiana para que podamos extraer de su interior a la enzima. Luego debemos eliminar los ácidos nucleicos. Luego
está la etapa de separar lo sólido del líquido, que acá podemos llevar a cabo la centrifugación, que es, o sea, es una fuerza que lo que va a hacer más pesados y en la parte de arriba van a estar toda la parte líquida. Ahí podemos separar y nos vamos a quedar con la parte sólida. O también lo podemos hacer filtrando. Si nosotros filtramos, en el recipiente donde recibimos el filtrado va a estar la parte líquida y en el filtro nos va a quedar todo el sólido. Lo debemos concentrar mediante precipitación, absorbiéndolo a algún material, secándolo, o mediante un proceso de liofilización, que es el pasaje también a sólido, del líquido a sólido, o ultrafiltrando. Y luego viene la etapa de purificación, que es toda esos compuestos sólidos. Debemos analizar todos los componentes de esa parte sólida. Obviamente que la enzima ya sabemos cuál es su peso molecular, su conformación, entonces la deberíamos separar mediante cromatografía, que es una técnica, o mediante sistemas en 2 fases, y identificar nuestro componente y purificar. Bueno, acá está un esquema general de la producción de enzimas. En el paso 1 tenemos el bioreactor, donde incorporamos los nutrientes y el inóculo, ¿sí? El inóculo microbiano. Bueno, una vez que creció el microorganismo y produjo las enzimas, si son enzimas extracelulares, pasa del paso 2, ¿sí? Que el paso 2 es la separación del líquido al sólido, al paso 5, ¿bien? Que el paso 5 es concentración. Y luego vienen todas las etapas de purificación, secado, ¿sí? En el paso 7. Y bueno, si se va a producto líquido, producto sólido, y ahí se mezcla con otros constituyentes. En el caso de que sea una enzima celular, el bioreactor pasa a la etapa de separación líquida, luego una extracción, ¿sí? Y luego acá debemos separar de nuevo, extracción, o sea, debemos extraer o separar las enzimas del resto celular y luego debemos de nuevo separar el sólido del líquido y luego ingresa acá a la etapa de purificación, secado y mezclado. Bueno, eso, ahora pasamos a otro tema. Aquí todo sobre enzimas entonces extracelulares y enzimas intracelulares. Ahora vamos a ver unicelulares, que la sigla en español sería PUC, y en inglés lo van a encontrar con esta sigla SCP o Single Cell Protein. También lo van a encontrar como bioproteína. ¿Y de qué se tratan las proteínas unicelulares? Son proteínas que se obtienen de biomasa microbiana que se cultiva en diferentes. ¿Cuál es su uso? Es como suplemento proteico en las dietas tanto de humanos como de diferentes animales, reemplazando otras fuentes proteicas que son más costosas y de esta manera se disminuye el problema de la escasez proteica. ¿Cuándo surge esto? Esto surge alrededor de 1950, en los años 50, cuando se detectó que a nivel mundial estaba sucediendo un sobrecrecimiento de la población, ¿sí? Y en varios países los índices de mortalidad habían comenzado a aumentar. O sea que la producción proteica desde el punto de vista agropecuario no era como para abastecer, digamos, a toda la población. Entonces, había que buscar, ¿sí? Sobre todo que sean de bajo costo. Entonces, se comenzó a usar sustratos
que por lo general son considerados desechos para la industria o para o agroculturales, digamos, desechos industriales o agroculturales, y se usaron para cultivar microorganismos y generar biomasa microbiana, y la masa microbiana es la que se consume y la que suplementa proteínas, carbohidratos y demás fuentes. A su vez, tiene una importancia ecológica, porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos reciclando un desecho industrial, ¿sí? Y estamos influyendo menos sobre el laboreo de los suelos. Bueno, ¿cuáles son los componentes de las, o sea, los componentes de las proteínas unicelulares? Va a diferir dependiendo del microorganismo. Si es de algas, el contenido, por ejemplo, proteico, varía entre 40 y 60, en los hongos en general entre 30 y 60, entre 50 y 83%. Los contenidos de nitrógeno varían entre 45 y 65 en algas, 35 a 50 en hongo y 60 a 80 en bacterias. Bueno, verán que lisina, metionina también está presente en diferentes concentraciones. Los lípidos y grasas en bajas concentraciones, en la mayoría de los grupos, tanto en algas como hongos y bacterias. Carbohidratos solo en algas, ¿sí? Sales en los tres, en más o menos 60, con 7% en algas, 6,6% en hongos en hongos y bacterias. Bueno, ¿y qué parámetros hay que tener en cuenta a la hora de producir las proteínas unicelulares? Son estos parámetros que están acá en el lado izquierdo, ¿sí? Acá vamos a ver todos los parámetros importantes para los diferentes grupos, para algas, bacterias, levaduras y hongos. Estos son los grupos que pueden producir proteínas unicelulares. Es importante que analicemos la tasa de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de algas y bacterias es muy, en el caso, perdón, de algas y hongos es baja, en algas más baja todavía, por lo tanto, no va a tener un buen rendimiento, ¿bien? En el caso de bacterias tiene una alta tasa de crecimiento y las levaduras también. Con respecto al sustrato, las algas solo requieren luz y dióxido de carbono. En el caso de las bacterias, pueden crecer en diferentes sustratos, ¿sí? Dependiendo de la especie. Y en el caso de los hongos filamentosos, principalmente el material lignocelulósico, que esto es muy importante porque este material lignocelulósico por lo general son residuos, o sea, son aptos para que crezcan en residuos de la industria agropecuaria. Bien. El rango de pH en el que crecen las algas, crece en un rango hasta pH 11, por ejemplo. Las bacterias y las levaduras tienen un rango más estrecho, entre 5 y 7, y los hongos entre 3 y 8. Bueno, ¿cómo se cultivan? Todos se cultivan en bioreactores, excepto las algas, que necesitan fotobioreactores, que por lo general son mucho más grandes, o en estanques se pueden también cultivar. Riesgo de contaminación, muy importante este parámetro. Las algas son muy propensas a contaminarse. Las bacterias también, o sea, no tanto como las algas, pero también son propensas. Riesgo de contaminación, y al igual que los hongos filamentosos. Bajo si el pH es menor a 5. Y este otro parámetro también es muy importante, la producción de toxinas, ¿sí? Porque recuerden que es un compuesto que lo vamos a consumir, entonces no debería tener. Entonces, acá tenemos que tener ojo con las bacterias que se vayan a
a emplear, que las gram negativas, un grupo importante de las gram negativas producen endotoxinas, y en el caso de los hongos filamentosos, muchas especies de hongos filamentosos también producen micotoxinas, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir un microorganismo para producir proteínas unicelulares, todos estos parámetros serían los más importantes para tener en cuenta. Y si a grandes rasgos uno debería elegir, vemos que la tasa de crecimiento alta pueden crecer en cualquier sustrato, se pueden producir en cualquier sustrato. Bueno, el rango de pH es estrecho, pero eso no es un parámetro tan eliminatorio. Deberíamos contar con bioreactores, ¿sí? Y el riesgo de contaminación es bajo y no producen toxinas de importancia, digamos, para la salud humana ni para animales. Bueno, otros, digamos, otro uso de los microorganismos que hoy por hoy es una tendencia, digamos, son los probióticos. ¿Los probióticos qué son? Son microorganismos vivos, ¿sí?, que cuando se administran en ciertas cantidades brindan beneficios a la salud del huésped, de la persona que lo consume. De la persona, pero también lo pueden consumir animales, ¿sí? Hay diversos estudios ya en peces, aves de corral, caballos, cerdos, ¿sí?, que ya se les suministra probiótico con buenos resultados. ¿Cuáles son los beneficios? Tienen múltiples beneficios, pero los principales serían estos que les menciono acá. Mejoran la promoción de la digestión, ¿sí?, y la mejor absorción de los nutrientes de la ingesta, digamos, de la dieta. Fortalecen la función de la barrera intestinal, o sea, más patógeno. Modulan, tienen una modulación, mejoran el antagonismo frente a patógenos, que bueno, está muy relacionado con el fortalecimiento de la función de la barrera. Pueden sintetizar diferentes vitaminas, pueden prevenir la hipertensión, o sea, reducen la tensión arterial, reducen los niveles de colesterol en sangre, y pueden producir ácidos grasos de cadena corta, que esto ¿qué hace? Favorece que se reduzca el pH, ¿sí?, lo cual va a acelerar el tránsito intestinal. ¿Cuáles son las consideraciones para que un microorganismo sea probiótico? ¿Qué debe tener en cuenta? Primero que nada, deben llevarse a cabo ensayos de bioseguridad. Recuerden que lo vamos a consumir y que el microorganismo tiene que estar. Por lo tanto, no debería causar ningún daño al consumidor. Entonces, algunos ensayos que se realizan para evaluar la bioseguridad es el ensayo de si presentan actividad hemolítica, o sea, si son capaces de romper los glóbulos rojos, si presentan actividad ureasa, liberan compuestos que son tóxicos, y si presentan resistencia a los antibióticos, dado que en muchas ocasiones el suministro de probióticos puede ser porque presenten ciertas diarreas, por ejemplo, que es muy comúnmente usado en casos de diarrea. Entonces, por lo general, también consumen el probiótico, pero también va acompañado de la implementación de... Si es resistente al antibiótico, podría complementarse, consumir ambos, el antibiótico y el probiótico. Pero sí, también se debe, eso es muy usado en el caso de las diarreas, ¿sí? Pero también es importante la sensibilidad frente a algunos antibióticos, ¿sí? En el caso si es una levadura, algunos
probióticos es importante que estén en una etapa, pero esta etapa debe ser corta, transitoria, debe cumplir un organismo, pero luego debe irse, debe dejar a la microbiota dentro del tracto gastrointestinal que siga trabajando, ¿sí? No debe convertirse en residente del tracto. Por lo tanto, si un microorganismo que se consumió como probiótico se detecta que se instaló en el tracto, debería consumirse algún antibiótico para que, algún antibiótico al cual este sea sensible para eliminar. Otra prueba muy importante que debe realizarse al microorganismo para que sea antibiótico es que toleren las condiciones del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son estas condiciones? La temperatura corporal. También se considera la temperatura en estado febril, porque muchas veces es probiótico por ejemplo, como les mencioné, algún tipo de diarrea. Entonces, por lo general, puede subirnos la temperatura, entonces debe tolerar también hasta 30. Es importante que tolere la acidez que encontramos en el estómago, que en el caso de ciertas enfermedades aún irse más y llegar hasta pH 1. Entonces es importante que tolere la acidez normal, que es en pH 3, en caso de extremo, pues de 1. Y también es importante que tolere la presencia de sales biliares, ¿sí? Ya que el hígado libera sales biliares en ciertas regiones del intestino y por donde va a pasar este microorganismo, entonces debe tolerar esa. Además, es importante evaluar que este microorganismo en su etapa de tránsito, de modo no permanente por el tracto, sea capaz de unirse a la mucosa, que se le suele llamar colonización, ¿sí? Entonces hay que evaluar de colonizar la mucosa. Y obviamente evaluar efectos benéficos y esos en laboratorio y después con pruebas clínicas, o sea, en animales y luego en humanos. En humanos, o sea, en animales de laboratorio y en animales en peces, en aves de corral, o en animales de laboratorio y luego en humanos. Bueno, este gráfico es algo de lo que ya les he estado comentando, es de un review muy lindo que explica todo sobre probióticos. Acá les dice todos los estrés, digamos, o todo lo que debe atravesar un probiótico hasta llegar a la parte donde va a cumplir sus funciones. Tiene que, bueno, no les mencioné las enzimas, pero deben ser resistentes, o sea, no deben ser susceptibles a las enzimas de la saliva, a las enzimas que tenemos también acá en el estómago, como acá tenemos la pancreatina en el estómago, las enzimas gástricas, perdón, la pancreatina está en el intestino, acá las enzimas de la saliva, bueno, ya les gané de la temperatura corporal, bueno, el jugo gástrico generalmente ¿qué contiene? Que puede ser desventajoso para un microorganismo, el bajo pH y la enzima gástrica, que es la principal. Y acá en el intestino tenemos la pancreatina y las sales biliares, ¿bien? Todo eso son los obstáculos que debe atravesar el probiótico para llegar a cumplir su función. Bueno, y acá están todos los ensayos, es lo que la Organización Mundial de la Salud exige. Y estos son requerimientos alternativos, digamos, que pueden tenerlo o no. Son, o sea, todas las propiedades funcionales que pueden servir para prevenir el cáncer, para reducir el colesterol, reducir el real, como también para reducir la ansiedad, reducir la obesidad, también son en tratamientos para diabéticos. Bien. Bueno, también requerimientos industriales, cuando ya se van a comercializar, es importante hacerle ensayos, saber si toleran ciertos estrés relacionados al almacenamiento o si se va a incorporar un alimento también al proceso de elaboración del alimento.
Bueno, y esta la caracterización genética. Estos son opcionales. Lo que ya les mencioné, y la capacidad, bueno, esto no les había mencionado, que es la antipatogénicas, ¿sí? Que presenten la producción de metabolitos contra microorganismos patógenos, que con organismos patógenos, y que tenga la capacidad de coagregarse, o sea, que es patógeno el probiótico y no permite que actúe. Todas esas son distintas pruebas que se les deben realizar a los microorganismos a la hora de seleccionarlos como probióticos. ¿Quiénes son? Pueden ser bacterias o levaduras. Bacterias, todos estas especies de bacterias ya son reportadas que tienen efectos probióticos como probióticos. Verán que del lactobacillus hay varias, ¿sí? De las bacterias lácticas se usan y las que más están en el mercado, digamos. Pero también están de virus. Bueno, y las levaduras, ¿sí? Las que se encuentran comercialmente son Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, y ahí hace muy poco ha salido una Clubberomyces lactis, ¿sí? Pero en los últimos 5 años, podría decirles, o más, 10 tal vez, ha incrementado mucho, digamos, el estudio de las levaduras del grupo de las no Saccharomyces con propiedades probióticas, ¿sí? Se están evaluando levaduras del género de Baromyces, Pichia, Torurospora, bueno, todos los géneros que les menciono acá, aisladas de diferentes matrices que, bueno, son aisladas de diferentes matrices y matrices pueden ser fermentadas o pueden ser o de diferentes ambientes. Se evalúan todas sus propiedades, han sido reportadas y bueno, quedan todas las etapas de las pruebas clínicas y de las demás etapas para que lleguen a comercializarse. ¿Cómo podemos consumir un probiótico? Bueno, lo podemos encontrar como fármacos, digamos, en la farmacia, en forma de píldoras, o en los alimentos fermentados, ¿sí? En los alimentos fermentados puede el microorganismo ser usado con múltiple función, digamos, como fermentador y además que aporte propiedades probióticas, o en algunos casos se inoculan otros microorganismos que fermenten y luego se hace la adición del probiótico. También se puede incorporar en alimentos en forma encapsulada, o sea, que no, o sea, estaría vivo, pero no va a fermentar el alimento. Bueno, y se los marqué en particular, no es solo un probiótico, este se denomina simbiótico, ¿sí? ¿Y qué contiene? Contiene prebióticos y probióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son diferentes compuestos, ¿sí? Que contribuyen para el crecimiento de microorganismos benéficos, por ejemplo, de la microflora intestinal. Y para el caso de estos microorganismos también contribuye con su crecimiento. Entonces, si nosotros incorporamos estos puntos, se potencia, digamos, y incorporaríamos lo que se denomina los simbióticos. Sería un doble aporte, porque no solo va a servir como nutriente, digamos, para los probióticos, sino para los otros microorganismos que están residiendo en nuestro tracto. Bueno, y por último, otro compuesto, digamos, otro producto que se obtiene mediante la aplicación del mismo, es el bioetanol.
Bioetanol existen hasta ahora de todas estas generaciones que se llaman, que ahora les explico de qué se trata, de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta. De primera generación es el bioetanol, la fermentación de alimentos como por ejemplo la beterraga, el maíz, la soja, ¿sí? O sea, se fermenta directamente la caña de azúcar, se fermenta directamente esta matriz y bueno, luego se hace la extracción del alcohol y bueno, todos los pasos siguientes. Los de segunda generación son aquel proceso que se obtiene mediante la fermentación de material lignocelulósico. ¿Cuál es este material lignocelulósico? Es los restos de la industria azucarera, los restos de la industria del maíz, los restos de poda de la industria vitivinícola, olivícola, ¿sí? Los restos de la industria de poda y de, por ejemplo, la industria vitivinícola también tenemos los restos de orujo. En la olivícola tenemos los restos de arperujo, que se llama, que es todo los restos de aceituna después del aceite de oliva. Bien. Esto sirve como base, como sustrato para la generación de bioetanol de segunda generación. Los de tercera generación se utilizan algas para formar los de tercera generación. Los de cuarta, que son los que están comenzando ahora, es a partir de microorganismos, a partir de algas, organismos modificados genéticamente. Entonces, tenemos, como les decía, generación, acá caña de azúcar, trigo, maíz, restos, las hierbas también, las malezas, masa de la generación, y bueno, y acá están los de cuarta generación. Entonces, ¿qué es el bioetanol? Es la obtención de biomasa. De biomasa, como les decía, podía ser de un fruto, como es la beterraga, podía ser de restos de leña, digamos, de poda, o de restos de... ¿sí? De estos restos, obtener etanol. Este etanol, o bioetanol, puede emplearse solo o puede adicionarse a la nafta. De hecho, actualmente, la nafta que está hoy por hoy en el mercado está, digámoslo, cortada, ¿sí? Con una proporción de alcohol. Ya no viene, digamos, la nafta pura, sino que en una proporción que creo que ahora ya subió al 20%, 21%, es de bioetanol y la otra proporción de el combustible de bien. ¿Qué se busca con esto? Obviamente reducir la contaminación ambiental, la emisión de los gases de efecto invernadero y además, como bien sabemos, el combustible, la nafta, es de origen fósil y sabemos que es un recurso no renovable y que en un determinado plazo de tiempo va a dejar de existir. Entonces se busca el reemplazo, digamos, cada vez en mayor proporción va incorporándose el bioetanol y va reemplazando al combustible fósil. En nuestro país no encontré datos más actuales, los que tengo son del 2019 y seguramente ya incrementó. Durante el 2019 se produjo 1.200.000 metros cúbicos de bioetanol, ¿sí? De primera generación, que es en una proporción de 52,2 a base de maíz y 47,5 a base de caña de azúcar. Bien. Pero en otros países, como en Italia, ya hace 10 años que están llevando a cabo la producción de bioetanol de segunda generación, ¿sí? Y acá les menciono a dos empresas, Beta Renewables y Novozymes, que emplean residuos agrícolas de caña, ¿sí? De caña de Arundo Donuts. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de llevar a cabo la producción de bioetanol de segunda generación?
y no estamos usando plantas que son alimento, ¿sí?, para generar combustible, por un lado, y no estamos usando tierras que generan alimento para generar combustible, porque estamos hablando, por un lado, como les decía antes, con el tema de las proteínas unicelulares, que se necesitan mayores fuentes proteicas, mayores fuentes de alimento, porque cada vez crece más la población, y vamos a ocupar tierras para producir plantas para etanol, como que es un despropósito, ¿bien? Entonces, la generación, por suerte, hay países que ya están poniéndolo más a punto y sería, desde todo punto de vista, más ventajoso, dado que va a reciclar residuos, ¿sí?, y no va a ocupar tierras que deberían ocuparse con cultivos para alimentos. Bien. Los países que más producen el bioetanol lignocelulósico de segunda generación son Estados Unidos, Brasil, es uno de los principales productores, España, Italia y China. Bueno, ¿cómo se produce este bioetanol? O sea, en la Argentina hay diversos de bioetanol de segunda generación, ¿sí? Pero todavía no está en la industria, ¿sí? De hecho, acá en San Juan, en la Facultad de Ingeniería, hay un grupo que trabaja con la producción de bioetanol de segunda generación y utilizan los restos, o sea, residuos de la industria del melón, ¿sí? Los melones que no son los por la industria, de la industria del olivo, tanto, como les decía, el arperujo, como los restos de poda, y de la industria vitivinícola. Todos estos restos, ellos los van a producir y están poniendo a punto el proceso para producir bioetanol de segunda generación, pero todavía son resultados muy incipientes, digamos, falta todavía más estudio para poder llegar a una escala industrial. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Tenemos la biomasa, ¿sí?, lignocelulósica. Por ejemplo, este árbol se poda y tenemos los restos, las ramas. Estas ramas deben ser sometidas a un pretratamiento que puede ser físico, químico, físico-químico o biológico. La idea de este pretratamiento es que se hidrolice lo más que se pueda y quede expuestas los polímeros de celulosa, hemicelulosa y la lignina, ¿sí? Que la lignina es un compuesto recalcitrante y es el que debe eliminarse. Luego de esta etapa, donde quedan expuestas los polímeros y hay que romper lo más que se pueda estos polímeros también, que son grandes, se somete a una etapa de hidrólisis, ¿sí?, donde se incorporan enzimas especialmente celulasas y hemicelulasas para romper estos polímeros. ¿Por qué queremos romper? Porque necesitamos que quede cantidad de azúcares monómeros, hexosas o pentosas, para que puedan ser fermentados por los mecanismos. Y luego de la fermentación, ahí vamos a obtener el etanol, que es el que se va a destilar y se va a separar, y para finalmente obtener el bioetanol. Este proceso de fermentación puede llevarse a cabo por separado, ¿sí?, primero la hidrólisis y luego la fermentación, o de forma simultánea, que es lo que se denomina sacarificación. Pero en este caso debemos tener en cuenta que los microorganismos deben adaptarse a las temperaturas de las enzimas, ¿sí? Deben hacerse diversos estudios porque hay que regular las temperaturas y los pH tanto de las enzimas para que ambas trabajen en conjunto. Bueno, ¿qué microorganismos pueden llevar a cabo la conversión de esos azúcares a etanol o bioetanol? Bueno, algunas bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Pero las principales son las levaduras. La fermentadora principal, digamos, la cual fermenta eficientemente los azúcares, como la glucosa, pero no fermenta las pentosas, que son los de 5 carbono. En cambio, las no saccharomyces
pueden fermentar algunas de ellas, las pentosas a etanol y también las hexosas. Entonces, una propuesta ecoamigable, digamos, para la producción de bioetanol sería seleccionar levaduras que sean capaces de fermentar simultáneas y además produzcan ellas enzimas hidrolíticas para romper, degradar aún más el material ligno de más azúcares. Además, también se puede hacer coinóculos de levaduras de Saccharomyces, que sabemos que es la mejor fermentadora, digamos, con otras no Saccharomyces, que así pueden fermentar los azúcares de 6 y de 5 carbonos. Bueno, eso es todo. Ahora díganme consultas. Chicos, ¿están ahí? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre prebiótico y Bien. La diferencia entre prebióticos y probióticos son los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos que para que sean probióticos hay que consumirlos vivos y en concentraciones, en ciertas concentraciones que va a depender si es bacteria o levadura, para que lleguen al intestino y actúen, pero vivos. Esos son los probióticos. Y los prebióticos son compuestos, ¿sí? Polímeros, que no me acuerdo en este momento el nombre de algún prebiótico, pero son compuestos que contribuyen con la digestión. Son fibras por lo general y sirven de alimento tanto a los probióticos como a las bacterias y diferentes microorganismos que están en el tracto. A ver, ahí te contesto, María Luz. Quiero ver si le quedó claro a José Manuel la diferencia entre pre y pro. Prebióticos no son microorganismos, y son diferentes compuestos que se pueden incorporar por separados o en conjunto con los probióticos. ¿Sí? Por lo general son fibras, como la inulina, por ejemplo. Es inulina, no me acuerdo. En las herboristerías venden diferentes compuestos prebióticos, no me acuerdo en este momento el nombre de ninguno, pero creo que la inulina es uno de los principales, pero... Y si se consumen en conjunto, se denominan simbióticos. También están los postbióticos, que es a los microorganismos con funciones probióticas, se lisan, o sea, se mata el microorganismo y se utiliza algún compuesto o producto que él produce, digamos, a nivel intracelular, o también compuestos que liberan al medio y se consume eso, o se aplica también en algunas cremas o a nivel top, digamos, a nivel de piel. Esos son los postbióticos. No están microorganismos vivos. Bueno, la diferencia entre segunda y tercera generación en la generación de bioetanol, los de segunda generación son los producidos a partir de biomasa lignocelulósica, ¿sí? Por ejemplo, les decía yo, los restos de la industria azucarera, los restos de la caña de azúcar, los restos de poda de los viñedos, el orujo, todo eso es residuo lignocelulósico. Por ejemplo, las malezas después de malezado de algún cultivo, todo eso lo utilizan de sustrato para formar bioetanol, ¿sí? En el bioetanol de segunda generación. Y el de tercera generación son las algas las que se utilizan como sustrato para producir el bioetanol.
la producción con algas también es relativamente nuevo, ¿sí? La que ahora se está dando mucha importancia es la de segunda generación y es la que se quiere dar más énfasis porque tiene una doble ventaja. Liberamos al ambiente de residuos y además generamos un combustible más amigable con el medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta? Son los que están todavía en estudio, digamos, no sé de países que estén implementando los de cuarta generación. Se utiliza mucho el tema de, es otro tipo de producción, se utiliza, se enfocan en modificar los microorganismos genéticamente para mejorar el rendimiento del hidrógeno de carbono, ¿sí? Junto con creación de carbono artificial, y de esa manera van a minimizar las emisiones de carbono, ¿no? Pero es todo con manipulación genética, muchas veces utilizan también algas como sustrato, pero es el que menos se está dando, digamos. Sí, es buenísimo, es el más reciente, digamos. Yo por mí sí, chicos, ya quiero presenciar, pero no sé si, lo hablamos ayer, pero no podemos decirles todavía con certeza si podemos, por el número, por lo que somos un número grande de alumnos. Así que, por lo menos la semana va a ir así, virtual. Bueno, chicos, gracias a ustedes, perdón, gracias por la paciencia, por todos los inconvenientes con la red. Y bueno, nos vemos la clase que viene.